Quizás la parte más difícil de la órbita es el globo ocular. Si se fijan en esta imagen, el globo ocular es como un globo terráqueo, ya muy similar, en la cual tiene un polo anterior que vendría siendo o estando en la parte de la base de esta órbita, ¿cierto? Y dijimos que hacia el vértice de la órbita está el polo posterior de este globo ocular. Bien. También algunos autores describen que existe un ecuador en la línea media y que atraviesan desde polo anterior a posterior distintos meridianos. Bien, pero en específico lo que nos importa a nosotros es que inmediatamente posterior y medial y levemente medial al polo posterior de este globo ocular está llegando el nervio óptico segundo par craneal con algunas arterias importantes acá, como la arteria oftálmica. Si vemos acá, el globo ocular está dentro de esta órbita, ¿cierto? Que decíamos cuya base apunta hacia anterior, cuyo vértice apuntaba hacia posteromedial. Esto es un corte sagital y se puede ver que tanto el nervio óptico como el globo ocular están bastante centrados y están apuntando hacia anterior. Sin embargo, si hacemos un corte horizontal y lo vemos desde superior, vemos cómo acá aparece la pared medial, ¿cierto? Y la pared lateral, y cómo esta base de este cono, de esta órbita, apunta hacia anterolateral. Sin embargo, el globo ocular está apuntando hacia anterior y no hacia anterior y lateral. Eso quiere decir que está levemente rotado en su eje para poder mirar hacia anterior. El globo ocular tiene tres capas, bien, tiene tres grandes capas, desde la capa más externa, que es la que vemos acá, ¿cierto?, en color gris, bien, es la llamada esclera o esclerótica, que si la dividimos esta capa en 6 partes, 5/6 partes van a ser la esclera, en que llega hasta este punto, e inmediatamente anterior a la esclera o la continuación, que vendría siendo una sexta parte, vendría siendo esta porción más transparente, que es la córnea, que dijimos que era una capa avascular y las lágrimas pasaban por anterior a esta córnea, vascularizando o nutriéndola porque era avascular. Luego, o antes de partir a la siguiente capa, tenemos que saber que la esclera es la porción o capa más externa, es la porción más fibrosa de este tejido fibroso, ¿cierto? Que le da la firmeza y estructura a lo que es esta órbita y es el lugar donde se insertan los músculos extrínsecos del ojo. La siguiente capa es la túnica media, específicamente se llama coroides, acá está pintada en color rosada, ¿cierto? Y la coroides va desde posterior, ¿cierto? Se dirige hacia anterior hasta convertirse en la parte anterolateral en lo que es el cuerpo ciliar, que ya vamos a conocer sus partes, y anteriormente se convierte en lo que es el iris. El iris que está contactando con el borde, con este espacio o agujero que es la pupila. Esta capa o túnica media es bastante vascular, ya de hecho tiene una gran concentración de vasos sanguíneos, de arterias y venas, que ya vamos a ir viendo más adelante, y también tiene un músculo, bien, un músculo a nivel del cuerpo ciliar, que es el músculo ciliar, que a través de esta fibra, ¿cierto?, nos permite adecuar o situar adecuadamente este cristalino y hacerlo cóncavo o convexo para en el fondo poder ver de cerca o poder ver de lejos. Pero también tenemos el iris, que es la continuación de esta misma túnica hacia anterior, que es un epitelio con células pigmentadas que nos dan la coloración a el ojo, pero también tienen dos músculos, ya un músculo que es constrictor o esfínter de la pupila, que nos va a permitir a contraer esta pupila, y un músculo más externo que es el dilatador, que va a permitir dilatar la pupila.
Finalmente la capa más interna está acá en color amarillo, que vendría siendo la retina, y la retina hacia tiene dos grandes partes. Todo lo que ustedes ven como amarillo, que son las 2/3 partes de la retina, es la retina visiva, es decir, que tiene receptores sensoriales que van a llegar a las neuronas del nervio óptico. Si se fijan, se continúa como nervio óptico, y este nervio óptico que pasa por el conducto óptico llega al lobo occipital y ustedes pueden ver. Es un órgano sensorial que nos permite la visión. Y la tercia parte anterior, fíjense que está posterior al cuerpo ciliar, pasa por detrás del cristalino o lente y nuevamente por detrás del cuerpo ciliar. Esta es la porción de la retina no visiva, es decir, no tiene receptores sensoriales, no hay visión por ende. Ya ahí está pasando por detrás de este cristalino o lente. Acá al lado vemos otra imagen, vemos cómo medial al polo posterior del globo ocular ingresa, ¿cierto?, este nervio óptico. Bien, y tenemos tres capas. La más externa va a ser entonces acá en color blanco, la esclerótica, que se continúa anteriormente con esta capa avascular, que es la córnea. Luego una capa media que está en color rojo, que vendría siendo lo que es la coroides, que es una capa bastante vascular debido a que tiene bastantes vasos sanguíneos, que en su zona más anterolateral forma el cuerpo ciliar y anteriormente forma lo que es el iris, que le da la coloración, ¿cierto?, al ojo. Finalmente, la capa más interna en color amarillo es la retina, y la retina tiene 2/3 posteriores, que es la parte visiva, y la parte de la retina que está posterior a lo que es el cuerpo ciliar y posterior al cristalino o al lente se denomina retina no visiva. Dentro de lo que está la retina, no es que haya un órgano hueco o una cavidad, sino que acá está el cuerpo vítreo que secreta humor vítreo para específicamente darle firmeza, contextura a este globo ocular, bien, y que cuando se condensa por posterior, por lateral y en toda su periferia, forma lo que es este cuerpo vítreo. Las capas, si lo vemos de otra forma, la túnica más fibrosa, la capa externa, está formada entonces por 5/6 partes en color blanquecino que forma la esclera y una sexta parte anterior que es la córnea. Su túnica vascular es la capa media, ¿cierto? Y como toda capa media está formada por músculo y vasos sanguíneos, ya que es la llamada coroides, que acá anterolateralmente forma el cuerpo ciliar y finalmente la prolongación hacia anterior es el iris. Fíjense que el cuerpo ciliar, lo vamos a ver más adelante, está formado por un músculo ciliar que a través de estas cuerdas tendinosas que llegan al cristalino lente permiten, ¿cierto?, que este sea más cóncavo o convexo para que el enfoque pueda ser mejor cuando vemos de cerca o de lejos. La otra parte del cuerpo ciliar, aparte del músculo ciliar, ya son lo que son los procesos ciliares, quienes van a producir, que son estas granulaciones que van a producir humor acuoso que van a vascularizar a lo que es el lente o retina, que es avascular, en la cámara posterior. Luego se va hacia la cámara anterior para nutrir también lo que era la córnea. Y finalmente la capa más interna, que es la retina. La retina es la capa más interna, ¿cierto?, que tiene dos zonas en color amarillo. La zona visiva, es decir, tiene receptores sensoriales que permiten la visión, y la parte no visiva, que está detrás del cuerpo ciliar y detrás de lo que es el lente o cristalino, que no tiene receptores sensoriales. Si vemos acá, en resumen, vemos la capa más externa, la esclera, que es esta capa blanquecina que se continúa como la córnea. Bien, la capa media que vendría siendo, ¿cierto?, la coroides, que anterolateralmente formaba el cuerpo ciliar. Vimos que el cuerpo ciliar está formado por músculo ciliar, ya músculo ciliar que está un poco más longitudinal y un poco más circular, que lo que hace en el fondo es tensar y no estas
fibras zonulares, también conocidos como ligamento suspensor del cristalino del lente, y hace que éste sea más cóncavo o convexo dependiendo el enfoque que le estemos dando. Y finalmente tenemos estas prolongaciones como forma de trébol, ya que son prolongaciones llamadas procesos ciliares que van a secretar humor acuoso en la cámara posterior, van a, en el fondo, a hidratar o a vascularizar lo que es el lente, que dijimos que es vascular, y a través de este borde que está rodeando al iris, que es esta célula pigmentada, ¿cierto? Está la pupila, por lo cual este humor acuoso de la cámara posterior va a pasar a través de la pupila a la cámara anterior, nutriendo finalmente la parte posterior de la córnea, ya que dijimos que la parte anterior de la córnea se nutría a través de las lágrimas. Fíjense que estos músculos ciliares es un músculo involuntario liso, pero también en esta túnica media en el iris también tenemos músculos circulares y esfínter de la pupila que nos permiten la dilatación o contracción de esta pupila. Cuando hay luz, ¿cierto? La pupila se cierra. Cuando hay poca luz, la pupila se dilata. En este corte transversal vemos también la esclera, cómo se transforma en córnea, vemos el coroides, que se transforma, ¿cierto?, en cuerpo ciliar, específicamente en músculo ciliar, y estos tentáculos que ven acá, el proceso ciliar que va a producir humor acuoso, que se ve en esta línea, que pasa desde la cámara posterior, ya hidratando, ¿cierto?, nutriendo a lo que es el lente por anterior, sale a través de este orificio que es la pupila y pasa a la cámara anterior y finalmente se drena en lo que es un seno venoso de la esclerótida. La capa más interna, la retina, vemos cómo el nervio óptico ingresa por la zona posterior y medial del globo ocular. Bien, y tenemos en amarillo la retina visiva, ya, o la porción óptica de la retina, y en color blanco detrás de lo que es el cuerpo ciliar y cristalino, lo que es la porción ciega o zona no visiva de esta retina. Un poco lo mismo, acá en color azul vemos la cámara posterior y en color rojo vemos la cámara anterior de la órbita. Fíjense que la cámara anterior de la órbita, que está en color rojo, se encuentra posterior a la córnea y anterior a lo que es el iris, mientras que la cámara posterior está posterior al iris y anterior a lo que es el cristalino. Esa es la cámara posterior y ambas se comunican a través de este orificio que es la pupila. Bien, y dentro de estas cámaras tenemos humor acuoso que nos permite hidratar estas cámaras. Un poco resumiendo entonces, tenemos las distintas capas. La capa más externa es la esclerótida, que anteriormente forma la córnea. Luego tenemos la capa o túnica media, que está formada por la coroides, que se convierte en cuerpo ciliar. Y la continuación anterior del cuerpo ciliar es el iris. Y finalmente tenemos lo que es la retina, que es la capa más interna, retina visiva y no visiva, finalmente, y tenemos lo que son las cámaras. Una cámara anterior que está en color azul, que se encuentra entre la córnea y el iris, y una cámara posterior que está en color amarillo, que se encuentra entre el lente o cristalino y el iris. Si hablamos un poco de anatomía de superficie, tenemos lo que es el ojo, ¿cierto? Tenemos lo que es acá el iris que le da la pigmentación al ojo y la parte blanca vendría siendo lo que es la esclerótica, ya la esclera dijimos que era blanca, acá justo en el centro se ve la pupila, ya vemos la carúncula lagrimal, ¿cierto? Y otras estructuras que ya hemos visto. Al lado derecho, el famoso examen del fondo del ojo, donde cierto el oftalmólogo ve el fondo, el vértice del ojo, y si se fijan en el polo posterior, un poco más medial a él, tenemos lo que es la entrada del nervio óptico con los vasos, arterias y venas centrales de la retina que están ingresando por este conducto óptico. Esto en fondo de ojo se llama disco óptico o punto ciego.
¿ya? Y siempre se ve para ver si están dilatadas o contraídas estas arterias y venas centrales de la retina. Bien, ¿cómo sabemos que esto es medial? Porque acá estaría medial porque está el hueso nasal y hacia lateral estaría el hueso temporal. Desde el polo posterior hacia lateral vemos lo que es una zona pigmentada amarilla, que es la mácula, ¿cierto? Que es la porción que no tiene receptores sensoriales, pero sí en su parte central tenemos la fovea central, que es el lugar de mayor cantidad de receptores sensoriales, ya específicamente de conos, bien, y es el punto de mayor agudeza visual. Finalmente, y terminando con esto, tenemos la musculatura extrínseca. Ya vimos la musculatura intrínseca que tiene que ver con el cuerpo ciliar, específicamente el músculo ciliar, que modifica la posición del cristalino, y los músculos liso-involuntarios del iris, que van a abrir o cerrar la pupila. Los músculos extrínsecos, como dice su nombre, van desde los huesos que rodean a la órbita hacia lo que es eh, la esclerótida o esclera, que es la capa más externa del ojo. Tenemos cuatro músculos súper fácil, uno que va por arriba, uno que va por abajo, por el medio y por afuera, que van a mover el ojo hacia arriba, hacia abajo, hacia el medio y hacia el lado. Los tres primeros inervados por el nervio oculomotor, mientras que el recto lateral va a estar inervado por el abducens. ¿Ya? El recto lateral, su función es llevar los ojos hacia el lateral, por ende va a abducir el ojo. Por eso lo inerva el abducens. Y acá están los movimientos que pueden hacer cada uno de ellos. Ya a estos dos se le agregan dos músculos más, que es el oblicuo superior del ojo, ¿cierto? Que va a formar una polea a la altura del borde superomedial de la cavidad orbitaria a nivel de la fosita troclear. Hace esa tróclea, ese giro, y me permite ver, ¿cierto?, hacia abajo y lateral. Este se conoce como el músculo de la copia. Como forma esta tróclea, también va a estar inervado por el nervio troclear, y si tenemos un oblicuo superior, también tenemos un oblicuo inferior del ojo, que va por inferior y se inserta en la borde inferior y medial y nos permite ver hacia arriba y hacia lateral. Ahí están los movimientos que puede producir cada uno de ellos, y con eso estamos